este mini capítulo que os dije el otro día, que es un mini capítulo el que solamente lo vamos a ver de manera muy superficial y de manera bastante teórica, porque es que tampoco tiene gran cosa, pero pues por lo menos vamos a verlo para que no perdamos la perspectiva de lo que es el sistema completo. Y este capítulo pues yo le he llamado oscilador, reloj, reset y watchdog timer. Son esos 4 apartados que tenemos ahí. Os he colocado aquí una pequeña, como siempre, un pequeño resumen resumido, en el que os digo que, bueno, pues para analizar las características vamos a consultar este documento que lo tenemos cargado ahí en la página web. Ese documento lo tenemos, todo esto lo tenemos aquí. Os he metido el resumen, el catálogo del KL25Z, el gordo con estos apartados, y os he metido los capítulos correspondientes de los 2 libros con los que estamos trabajando continuamente. Este no lo vamos ni a ver, os lo he colgado ahí por colgarlo. Este vamos a echarle un vistazo por encima. Y una práctica muy sencilla también. Bueno, entonces, lo que os comentaba, pues lo que vamos a hacer es ver la descripción funcional de lo que es el reloj. Vamos a utilizar como base el catálogo que nos dan ellos, porque es bastante sencillo y no merece la pena cambiar. Pero bueno, pues para el que quiera profundizar un poco en el tema de reloj, yo le aconsejo que eche mano de este libro que tenemos aquí, de este que os pasé, del capítulo, creo que es el otro, que luego lo veremos. No vamos a entrar en detalle a él, pero bueno, pues está bastante bien explicado, y si alguien quiere entrar en detalle, que entre en detalle. Luego, pues bueno, pues aquí, luego volveremos aquí, pues los componentes que tenemos en el proceso Esper para esta parte, los componentes que tenemos los tenemos que mirar, o la configuración la tenemos que mirar dentro de la CPU, porque lo que es el reloj, sobre todo esto, el reloj, el reset, el watchdog timer, y lo otro, que ya se me ha olvidado lo que era, todo eso cuelga del propio núcleo, del propio microcontrolador, de la CPU propiamente dicho. No son periféricos, no son como los GPIOs, los timers, los convertidores, no, eso forma parte de lo que es el núcleo, con lo cual las propiedades de todos esos elementos que vamos a ver ahora, pues las tenemos que buscar dentro de componentes en lo que es en la CPU, en el componente CPU. Luego vamos a ver una pequeña práctica preparada con el watchdog timer, tonta, más no poder, y más clara que el agua. Y bueno, y sin más, nos vamos a poner a ver cada una de estos elementos. Empezamos primeramente por el reset, reset y boot. Reset, ¿qué es el reset? Bueno, pues todos ya hemos dicho varias veces lo que es el reset. El reset es la inicialización o la puesta en marcha del microprocesador. Hasta ahora hablábamos de cuestiones genéricas en el reset. Hablábamos de que cuando veíamos sistemas basados en microprocesador, que decíamos que el reset no era ni más ni menos que cargar en el contador de programa el número 0, punto. Con lo cual automáticamente, después de que yo eliminaba el reset normalmente en un sistema basado en microprocesador era un pin, una patilla externa que estaba conectada pues, a un pulsador, y estaba conectada a ese pulsador, de forma que hoy en día ya, por ejemplo, las máquinas, los ordenadores no traen este pulsador, pero hasta hace muy poco traían un pulsador de reset, un pulsador pequeñito, de forma que cuando el ordenador se atascaba, se atontaba, lo que hacías es le dabas a ese botón y ese botón reseteaba la máquina, es decir, ponía el contador de programa a 0, punto. Bueno, ese es el reset genérico. Aquí también nos vamos a encontrar con ese reset. Si yo analizo la circuitería, el esquemático de nuestra plaquita que tenemos ahí, en ese esquemático, si yo busco el reset, voy a poner, luego está buscando otras cosas, si yo busco el reset veo que el circuito de reset es este que tenemos aquí, que no es ni más ni menos que yo tengo una patilla, que es la patilla reset, que es esta, que va a la patilla reset del microprocesador,
y que en este caso lo que tiene es un pulsador unido a masa. Un pulsador unido a masa y a través de una, de una resistencia de pull-up, yo lo que hago es pues, tener aquí normalmente un 1 y hago un reset cuando tengo aquí un 0. Además me metí un condensador de un microfaradio. ¿Para qué? Hombre, este es el típico condensador que puede ser de un microfaradio que sirve para intentar evitar los rebotes. Cuando yo pulso, aquí tengo un 0. Si aquí tengo rebotes y esto se abre y se cierra, pues bueno, pues como el condensador, al pulsar esto la primera vez, el condensador se ha descargado, en sus extremos tiene 0 voltios. Si yo abro esto, debido a un rebote, durante un espacio de tiempo muy pequeño, aquí no se pone un 1. ¿Por qué? Porque este condensador está descargado y se tiene que cargar a través de esta resistencia. Es decir, ese condensador empieza a cargarse. Si esto realmente es un rebote, enseguida va a volver a ser un 0. El condensador se vuelve a descargar. Es decir, si yo analizo la respuesta del pulsador que puede hacer esto con los rebotes, ancho, estrecho, estrecho y más estrecho, unos pulsos cada vez más estrechos, si tiene 4 rebotes, un sistema mecánico que pega, pero claro, como es una chapa, es un fleje, rebota, se despega, vuelve a tocar y cada vez menos, porque aquí tiene un muelle. Entonces, bueno, eso es el concepto de rebote. Si yo coloco este circuito, lo que me hace es, yo normalmente, cuando esto tengo abierto, el condensador, la VC, lo tengo cargado, cuando aparece la primera bajada a 0, el condensador se descarga, pero se descarga cagando leches. ¿Por qué? Porque tiene alguna resistencia limitadora de corriente por aquí. Ninguna. Con lo cual el condensador se descarga inmediatamente. Cuando aquí aparece el primer rebote y aquí vuelve a haber un 1, este condensador se empieza a cargar. Pero claro, pero no se carga a toda leche. ¿Por qué? Porque ahora tiene aquí una resistencia de 10K que impide que la corriente por aquí sea grande. Con lo cual este condensador se empieza a cargar. Pero como este tiempo es muy corto, no le da tiempo a cargarse, vuelve a venir aquí, aquí he puesto mal. Se empieza a cargar aquí. No le da tiempo a cargarse, vuelve a aparecer aquí un 0 y se descarga inmediatamente. Con lo cual, en el condensador me aparece esto. Si esto está por debajo, que tiene que estar, porque si no, no me sirve para nada ese condensador, y si no tengo que poner un condensador mayor, si esto está por debajo del VIL, pues va a ser un 0 lógico. Al ser un 0 lógico, pues evito los rebotes. Ya está. Entonces, este es el típico reset de una máquina. No hay más. Hoy en día se suele hacer con los ordenadores, con el pulsador. Si sabéis que si lo tienes un ratito, se hace el apagado software, y si lo tienes un rato más largo, hace el apagado total. Es decir, hace un reset y hace un apagado. Han quitado ese botón, ese pulsador, pero ahí está. Entonces, en nuestro caso, pues también tenemos un pulsador de reset. Si ahora me pongo a buscar esta patilla, no me voy a quedar con las ganas. Si yo ahora le digo que me busque RST /TGT, aquí hay uno, EP, aquí lo tenemos. Esta es la patilla PIN 42, que es reset y PTA20. Reset con 0. Y este punto está unido con el pulsador. Ya está, sin más historias. De momento, sin más historias. Luego vamos a ver un pequeño detalle, ¿no? ¿Qué pinta aquí un PTA20? Si esta es la patilla de reset, ¿qué pinta un PTA20? Bueno, pues ya vamos a ver qué pinta el PTA20. Si ya me pongo a mirar esta información, me está diciendo que realmente tengo diferentes tipos de reset. ¿Qué tipos de reset me voy a encontrar? Me voy a encontrar con el POR reset, Power on reset, ahora veremos qué es. Me voy a encontrar con los resets del sistema, que hay una cantidad buena de reset del sistema. Solamente me voy a centrar yo en estos 4 que tenemos aquí marcados. El external reset, pin reset, que es el que hemos visto, el low voltage detect, el computer operator, que es el watchdog timer reset, y luego un software de reset.
Y luego nos encontramos con un reset en operaciones de debug, lo que estamos trabajando ahora. El propio debug, el software de debug que tiene él, pues tiene una operación de reset para opciones de debug. Vamos a empezar pues, con el primero, con el Power on Reset, que es el primero que indica aquí. No vamos a meternos en grandes historias, simplemente vamos a ver el concepto de lo que es. ¿Qué es el Power on Reset? Cuando la alimentación es inicialmente aplicada al microcontrolador o cuando la tensión de alimentación baja por debajo de un cierto valor, el circuito se rearma y tenemos un reset. ¿Qué es esto? Esto es lo siguiente. Creo que lo comenté, pero bueno, lo vuelvo a comentar. Cuando yo conecto alimentación al circuito, lo normal es que cuando yo conecto una fuente de alimentación, yo le doy al interruptor de esa fuente de alimentación y la tensión de esa fuente de alimentación sube, pero no sube, o sea, no sube así, que sería lo ideal. Si estamos trabajando a 3,3 voltios, no sube así, sino que sube así. Con lo cual aquí lo que ocurre es que durante un determinado tiempo yo tengo unos valores de alimentación que no son unos valores adecuados de alimentación, un 2 voltios que es un 1 o un 0, ¿qué hace, cómo se comporta este circuito integrado con una alimentación de 2 voltios? Vete tú a saber. Y ese vete tú a saber suele tener problemas. Si yo tengo conectado esto pues a un interface, pues por ejemplo, siempre voy al mismo sitio, a una máquina de control numérico que tiene un motor de un cabezal que es así de gordo, y yo lo tengo durante unos milisegundos, 100 milisegundos, ese motor sin controlar, pues me puede hacer una avería enorme. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Tenemos que asegurarnos de que mientras yo no tenga una alimentación estable, yo tenga un reset. Este es el Power on Reset. Hasta que lo que hace el sistema es, cuando yo conecto alimentación, lo que hace es aplicar un reset. Al aplicar un reset, como veremos luego, hace una serie de cosas, pero entre otras, lo que hace es colocar el contador del programa a 0. Con lo cual, si el contador del programa a 0 lo pone a 0, ¿qué programa corre? Ninguno. Como no corre ningún programa, pues bueno, la máquina no está haciendo nada raro. Y si no está haciendo nada raro, pues está en reset. De forma que, pasado un cierto tiempo, él lo que me hace es, me detecta esta tensión de alimentación, y cuando ve que la tensión de alimentación está por encima de... Bueno, pues para eso tiene un hardware, para eso tiene un comparador. Entonces, cuando ve que está por encima de 3,1 voltios, ¿qué es lo que hace? Elimina el reset. Y al eliminar el reset, lo que hace es poner en marcha la máquina. En ese momento es cuando empieza la historia que venimos contando casi desde el primer día. Cojo el valor del contador del programa, lo subo al bus de direcciones, cojo el contenido de esa dirección de memoria, registro de instrucciones y ejecuto la primera instrucción. Este es el Power on Reset, que lo que hace es, tanto en la subida como en la bajada. Aunque luego también hay otro reset por ahí que sirve más completamente para las bajadas de tensión. Entonces este es el Power on Reset, que bueno, pues que en una aplicación industrial hay que asegurarse de que efectivamente de que se tiene. ¿Qué más tenemos? Como hemos dicho ahora, los reset del sistema. Reset del sistema hay varios. Uno es el pin reset. ¿Qué pintaba el PTA20 reset? Pinta que este pin de reset se puede poner en disable, o sea, se puede anular. Y si lo puedes anular, luego puedes utilizar ese pin como el PTC, creo que hemos dicho 20, como un pin de entrada-salida. ¿Qué razón de ser tiene que tú no utilices el reset? Pues no sé, pues yo me imagino, o sea, me imagino, por decir algo, me imagino. El ordenador de a bordo de un coche. Por mucho que le busquéis allá el pin de reset, allá no se lo encontráis. O sea, no existe pin de reset. Entonces, ¿qué? ¿No se hace nunca reset? Sí, ¿cuándo? Pues cuando hay una bajada de tensión, cuando hay una subida de tensión, o cosas por el estilo. Es que hay veces que yo no tengo que hacer nunca reset al ordenador de a bordo de un coche. Incluso, a veces tengo problemas cuando desconecto la batería. Si no tiene él una batería auxiliar o una pila auxiliar. Pero bueno, se puede anular este pin. Vamos a tirar para adelante el reset pin filter. Amigo.
Yo había dicho que, ya he quitado el esquema, yo había dicho que en el esquema que teníamos aquí, en este esquema, la misión del... no sé ni ahora ni dónde está. La misión de la célula RC la misión de esta célula RC era evitar precisamente los rebotes. Es decir, a eso en mi pueblo se le llama hacer un filtro. Un filtro que me elimina las frecuencias altas. Bueno, pues ese filtro se puede hacer así, como de hecho aquí está implementado, o este también tiene la opción de digitalmente hacer un filtro. Es decir, coger y decirle, no, pues mira, vamos a trabajar digitalmente, de forma que cuando ahí aparezca una pulsación, voy a poner en marcha un contador al cual le mete una frecuencia de contaje de 1 kHz y la salida no se va a poner a 1 hasta que pasen, no sé, voy a decir cosas, inventarme, 1000 ciclos. Desde que aparece el flanco descendente de reset hasta que a la salida de ese contador aparece un 1, pasan 1000 ciclos. Es decir, un tiempo de retardo. Si al cabo de esos 1000 ciclos el contador vale 1 y el reset sigue valiendo 0 en este caso, pues bueno, pues entonces ya es cuando realmente efectuamos el reset. Es decir, retrasamos ese reset. Ni más ni menos que eso. Detector tiene otro reset aquí con detección de caída de tensión. También hay interrupción de detección de caída de tensión. También hay una interrupción de eso. Este lo que me hace es, me genera un reset, lo mismo que hemos indicado para la subida, para la bajada. En el caso de que haya una bajada de tensión, en el caso de que yo pues vaya y apague la máquina, apague la alimentación de este, imaginaros, otra vez me vuelvo a mi máquina de control numérico. Y por el motivo que sea, la fuente de alimentación del controlador pues cae. Y sin embargo, claro, la fuente alterna de los motores, de los variadores de velocidad, eso no cae. Con lo cual puede haber un momento en que si esto baja de los 3 voltios o 2,5, la tensión que sea necesaria para que esto mantenga un funcionamiento correcto, esto va a perder el control, puede atacar a los elementos externos y nos puede montar un pollo. Pero bueno, pues ¿qué es lo que hace este? Pues tiene una detección. Cuando cae la tensión de alimentación por debajo de un determinado valor, lo que me hace es, me coge y me genera un reset. Ojo, que repito, también hay otra opción, que es cuando se genera o se detecta una bajada de un determinado nivel de tensión, mayor que este, claro. Yo aquí puedo estar hablando de, pues no sé, en el caso de una alimentación de 3,3 voltios, puedo estar hablando de este, de un 2,5, que ya a partir de 2,5 resetea, pero a un 3 voltios, o sea, entre 3,3, si yo detecto que baja de 3 voltios, me puede generar una interrupción, se puede habilitar una interrupción. Y esa interrupción, saltamos a la respuesta de la interrupción, y en esa interrupción, ¿qué es lo que podemos hacer? En esa interrupción lo que podemos hacer es, a ver, cuidado, que tenemos, realmente si yo, mi típica fuente de alimentación, que tiene un condensador de filtro y un regulador, si yo estoy analizando esto, si yo quito de aquí tensión, esto va cayendo, pero claro, este condensador es un condensador de filtro gordo, que me provoca que la forma de onda de tensión en ese punto sea de 3,3 voltios a este bajón. Entonces, claro, cuando yo llego a 3, entre 3 y 2,5 que he dicho antes, pues ¿hay cuánto tiempo tengo? Pues tengo el tiempo que tengo. Tengo un tiempo de milisegundos. Y algunos dicen, joder, dejaros que en un microcontrolador, en microsegundos, en milisegundos se pueden hacer muchas cosas. Muchas cosas me refiero a que antes de que todo esto se pierda, si yo en mi programa tengo parámetros que son críticos, pues puedo coger esos parámetros, esos registros que puedo tener en el microcontrolador y guardarlos en una porción de memoria que esté protegida con no volatilidad. Pues una memoria RAM estática que pueda tener su pila, de forma que aunque se caiga la alimentación de todo, la RAM no se queda así, sin alimentación. Para que cuando el sistema se regenere, yo pueda detectar que ha habido, porque se suele colocar un flag, se suele colocar a 1, detecto que ha habido una bajada de tensión incontrolada
y lo primero que tendré que hacer es generar una interrupción y en esa interrupción recuperar todos los registros que yo haya podido guardar en la caída de energía. Pues eso, todo eso se puede hacer. Y eso, a nivel ya industrial y profesional, son un montón de detalles. Vuelvo a insistir, siempre voy a mi máquina de control numérico o a mi coche, no voy a ir al DVD, porque todos sabemos lo que hacemos con el DVD o con la TDT cuando casca, la apagas y lo vuelves, haces el reset, la apagas y vuelves a encender. Pero claro, en una máquina de control numérico, en un coche, en una serie de máquinas, no puedes hacer eso. Pero nos da ese tipo de opciones. ¿Qué más se puede considerar como un reset del sistema? El watchdog timer. Luego vamos a ver el capítulo dedicado al watchdog timer en 5 minutitos. Luego tenemos otra serie aquí de reset del sistema, que no, ya os digo, no lo vamos a hacer caso. Y por último, el último reset, que bueno, pues que está ahí, ¿por qué no? No es muy, no sé si es o no es, yo no lo he usado nunca, por supuesto, es un reset por software. Pues también por software se puede hacer un reset. Ni más ni menos eso. Eso que os he dicho con respecto al reset, el reset lo que hace es tirar la máquina abajo. Punto. Ahora vamos a ver el lado contrario, el arranque de la máquina. Entonces vamos, el arranque de la máquina es lo que se conoce como el boot. ¿Qué es el boot? El boot es lo que a nivel genérico os comenté ya al principio del curso. No, mira, es que cuando yo arranco la máquina, lo que hago es colocar en el contador del programa la dirección de inicio de dicho programa, que todos sabemos que cuando yo enciendo una máquina va a ser después de un reset, porque realmente es un reset. Lo acabamos de ver, el power on reset es un reset. Con lo cual lo que todos sabemos que tiene que hacer por narices es colocar en el contador del programa el número 0. Punto. Bueno, pero veis, sí, bueno, sí, pero no. Porque si recordáis también, a lo largo de todo este curso hemos ido viendo los diferentes periféricos de entrada-salida, los GPIOS, timers, patatín, patatán, que todos cuando veíamos, incluso en el mapa de memoria, el valor de los registros, veíamos que había una opción siempre que ponía estado del reset. Es decir, cuando yo hago un reset, por defecto, los componentes que tengo en mi sistema se posicionan a un determinado valor. Entonces, bueno, pues hay una serie de cosas que se ejecutan cuando se produce un arranque. Entonces, bueno, pues aquí nos explica lo que es el boot, la historia, y a mí lo que me interesa son lo que es la secuencia de arranque. Ha sido, lo siento, pero he cogido, he pegado a Google Traductor, he pegado aquí y luego algunas cosas pues las he puesto a mi manera, pero repito que solo algunas. Entonces, los pasos que se hace en una secuencia de arranque pues son estas que marcamos aquí, muy rápidamente. Lo que hace es un reinicio del sistema, se llega a cabo en la lógica interna cuando el pin de reset se pone a 0. Y el MGC es el multipropósito clock general. Entonces es el reloj de propósito general, que lo vamos a hablar luego. Entonces, bueno, pues si el reloj de propósito general está activado el modo de sincronización. Ya veremos qué es eso de la sincronización. Pero bueno, cuando ponemos el reset a 0. Los relojes están habilitados. Bueno, pues va a haber una serie de relojes ahí que vamos a ver luego y van a estar habilitados. ¿Para qué? Pues para que se generen las frecuencias de reloj, pues para todos los elementos que podemos tener ahí. Es que, además, si no hay reloj, ¿cómo coño va a arrancar? Si es un sistema secuencial. Entonces, bueno, pues el reloj se activa. El restablecimiento del sistema en la lógica interna continúa detenido, lo que hemos comentado antes. O sea, cuando yo hago una puesta en marcha, la lógica, quieta, parada. De momento, quieto, parado. Mantiene todo parado. Pero el controlador de la memoria flash en nuestro caso, es la memoria que contiene el código del programa. Entonces, el controlador de la memoria flash se libera del reset. Hombre, claro. Yo cuando tenga el sistema liberado, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Es ir a la memoria a recoger la primera instrucción. Hombre, para eso tendré que tener la memoria habilitada. Con lo cual lo que hago es parar todo y habilitar la memoria flash, para que quede preparada para ser leída. Y comienza la operación de inicialización
Mientras que la lógica del control del establecimiento sigue poniendo el pin de reset out abajo. Hay un pin de reset out que realmente es interno, o sea, realmente yo tengo el reset de la CPU y luego tengo un montón también de periféricos. O sea, yo realmente esos periféricos son unos sistemas secuenciales. Yo tengo unos timers, yo tengo unos pines entre puertos de entrada-salida. Yo lo que tengo que hacer es, cuando estoy haciendo un reinicio de la máquina, poner la máquina en marcha, tener todos los periféricos reseteados y cuando ya tenga la máquina el control, poner los periféricos en marcha. Es como si yo llegase a una máquina de control numérico y dijese primero alimento el control numérico y luego meto tensión a los motores para que no pase nada. Exactamente eso es lo que estamos hablando aquí. A continuación, aquí es, bueno, dice una cosa, si hay unos bits asociados al LPBoot, o sea, en función del estado de determinados bits, lo que me hace es me coloca el sistema a una velocidad lenta. Me coloca el reloj del sistema a baja velocidad. Eso puede ser debido a que yo haya estado en un estado de stop, un estado de halt, que es lo que hemos comentado, un estado de idle, que lo que pretendo es que esto consuma poco. Para que consuma poco es tener reloj bajo. Desde el momento lo que hace es, si algunos de estos bits están activados, pone el reloj en modo lento para que consuma menos. A continuación, cuando la inicialización de la flash se completa, la flash ya está abierta, ya vamos a ver mañana la flash, mañana o ya veremos. Ya vamos a ver que trabajar con la flash tiene su aquello, tiene su cosa. Pero bueno, pues la flash hay que prepararla. Cuando ya está completa, se libera el pin de reset, es decir, pues ya el reset se elimina. Si el reset sigue actuado, es decir, que se está parado, pues bueno, pues lo que hacemos es, se continúa en el reinicio. Punto. Y si no, pues bueno, una vez que el pin de reset se detecta alto, el reboot del núcleo está habilitado y el sistema libera el reset. O sea, porque ya tengo todo preparado. Si ya tengo todo preparado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Empezar a ejecutar. Ya tengo la flash preparada para ser leída. Si la tengo preparada para ser leída, me meto aquí. Ya empiezo a leer, ya. Vale, sí, empiezas a leer, pero ¿qué es lo que hace? Además, cuando el sistema sale del reset, el procesador inicializa la pila. Punto. 1. El contador del programa, hombre, claro, en la dirección de memoria 0. El registro de enlace, el LR aquel, nos acordábamos de aquel que andaba por ahí. El procesador lee el SPMINE a partir del vector de la tabla de desplazamiento. Recordad que ahí trabajábamos con los vectores de desplazamiento, con historias. El núcleo del PC arranca desde el vector de la tabla de desplazamiento 4. Bueno, pues el contador de programa arranca desde la dirección 4. Y punto. Bueno, el LR se establece en este valor y ya empieza la ejecución. Y ya tengo el valor del contador de programa, tengo la memoria flash abierta, pues ya me voy a coger la primera instrucción y empiezo a ejecutar el programa. Este es el proceso de arranque, el proceso de inicialización. No tiene más que esto. Terminado con el arranque, pues bueno, lo vamos a trabajar ahora, luego trabajaremos el watchdog timer, el reloj de propósito general. El reloj de propósito general va a ser un elemento que se va a encargar de generar una frecuencia. A ver si es tan grande el diagrama de bloques que va a ser un sistema del core, del núcleo, que en base a entre comillas, lo vamos a ver ahora, en base a un cristal de cuarzo, lo que me va a hacer es generar una serie de frecuencias. Una serie de frecuencias, para nosotros la frecuencia principal va a ser la outclock, que esta va a ser la frecuencia con la cual va a trabajar, básicamente va a trabajar el sistema. Punto. Entonces, bueno, pues va a necesitar un elemento como este, un oscilador. Vamos a echarle un vistazo al oscilador y luego venimos aquí. Este va a ser el cristal oscilador, es decir, es un cristal oscilador, pero vamos a pasarnos de capítulo y luego volvemos para atrás. El oscilador es este.
Bueno, pues el oscilador es un módulo oscilador con un cristal de cuarzo. Y entonces, en conjunción con este módulo oscilador que tiene la CPU, en conjunción con un cristal de cuarzo externo, este es un módulo oscilador, al que se le conecta un cristal de cuarzo externo o, muy importante, o una señal de reloj externa, en algún sitio lo pone, no sé exactamente dónde, pero lo pone, o una señal de reloj externo. No tiene por qué ser un cristal de cuarzo siempre. Entonces, que lo que me hace es generar una onda cuadrada, punto pelota. ¿Qué características tiene? Bueno, pues soporta cristales de hasta 32 kHz, tiene un filtrado de tensión para garantizar la estabilidad de la frecuencia, ya es un cristal de cuarzo, bueno, pero así todo intenta estabilizarlo. Tiene opcionalmente una opción de bypass para meterle un reloj externo, tiene un clock del sistema y tiene unos clocks para trabajar en modos de stop. ¿Cuál es el módulo oscilador? Este que tenemos aquí. El módulo. Es decir, esto es la circuitería. El cristal, si yo lo coloco con un cristal de cuarzo, como vamos a ver luego, se conecta entre estas dos patillas. Esto está dentro del micro. Yo en el micro me voy a encontrar con dos patillas. Una patilla que se llama X-tal y otra X-tal. Punto. Y esto está dentro del circuito integrado, este bloque que tenemos aquí. ¿Y qué hay en este bloque? Bueno, pues en este bloque hay una serie de elementos para controlar este oscilador. El oscilador como tal, el circuito oscilador como tal es este que tenemos aquí. Es la circuitería auxiliar que necesito aquí, colocar aquí. No sé si os hacéis una idea, pero el circuito elemental de un oscilador digital, el más elemental de todos, es este que tenemos aquí. Esto es un oscilador. Cuando yo tengo aquí un 0, tengo aquí un 1, al tener aquí un 1, tengo aquí 5 voltios, y al tener 5 voltios, este condensador se carga. Y este condensador se carga, y cuando este condensador lleva al VIH, equivale a que tengo aquí un 1. Si tengo aquí un 1, tengo aquí un 0. Si tengo aquí un 0 y aquí tengo 4 voltios, y aquí 0, este condensador se descarga por la resistencia. Se empieza a descargar hasta que llega al VIL y está continuamente cargando y descargando. Es decir, externamente también se puede colocar con un cristal de cuarzo, pero también con una célula RC, ¿de acuerdo? Pero yo necesito esta circuitería que tengo aquí, este elemento, esta puerta lógica. Y yo esta puerta lógica es lo que estoy consiguiendo con toda esta circuitería que tengo aquí. Esa puerta lógica y algo más, claro. Aquí tengo el circuito oscilador y luego ¿qué más tengo? Bueno, pues tengo algunas señales que van a tener, pues bueno, pues el clock enable, rango desde selección, divisores, contadores de frecuencia para darme la señal de reloj dividida por 4096 o diferentes señales de reloj que luego me van a entrar a lo que es al MCG, que es al reloj de propósito general. Todas estas fuentes de oscilación me van a entrar allá para poder generar diferentes tipos de señales o de tiempos. Como si recordáis, habíamos visto que, bueno, pues yo qué sé, pues con los timers o con los convertidores o con los tiempos de conversión, cuando yo seleccionaba un tiempo, lo que hacía era, pinchaba aquel cuadradito que me aparecía con puntos suspensivos y entraba en una pantalla. En una pantalla en la que yo elegía una determinada señal de reloj, luego la veremos. Y esa señal de reloj podía ser de diferentes, reloj no, tiempo, podía ser de diferentes tiempos. En función del tiempo que vosotros escogíais, lo que estabais haciendo era cambiar la configuración de estos contadores que hay aquí y cambiar la configuración del MCG que vamos a ver luego, también para que esa frecuencia se ajuste, los valores se ajusten a las necesidades que yo tengo. Este es el circuito, sin más. Y no tenemos que liarnos la manta para nada, porque las conexiones
que yo puedo tener, pues, como hemos dicho antes, son estas. Si yo quiero utilizar un cristal de cuarzo, coloco el cristal de cuarzo entre este punto y este punto. Punto entre comillas. Porque todo oscilador con cristal de cuarzo va a necesitar pues, unos condensadores, unas resistencias para ayudar al cristal de cuarzo a oscilar. Entonces, bueno, pues otra opción que yo puedo tener es esta, es colocar el cristal de cuarzo y colocarle en paralelo una resistencia RF. O incluso esta otra que tengo aquí, que si no recuerdo mal es la que tenemos nosotros en el esquema, ahora lo vamos a ver, que es colocar el cristal de cuarzo, resistencias y dos condensadores externos para ayudar en la oscilación. Incluso, pero, también es factible esta opción que tenemos aquí, porque internamente ya el microprocesador lleva unos condensadores integrados, con lo cual, pues bueno, en algunas circunstancias, no sé cuáles, no hace falta que pongamos estos circuitos que tenemos aquí. Y existe, porque hasta esto tiene programación, existe un registro a través del cual, que es este que tenemos aquí, yo elijo el condensador que quiero que por dentro se conecte. Uno de 2 picofaradios, 4 picofaradios, 16 picofaradios. Depende siempre, el condensador que yo coloque aquí, depende de la frecuencia a la cual yo quiero que ese cristal oscile. Entonces, bueno, pues yo cuando que compre un cristal tendré que mirar estas características y preguntarle a esa hoja de características a ver cuál es el condensador más apropiado para la oscilación. Y en función de ello, pues elijo uno de 2, uno de 4, uno de 16 o un externo y no elijo ninguno de estos porque no me cumple esto ninguna de las condiciones. Por un lado, pero por otro lado también yo puedo colocar, como hemos visto aquí, el cristal de cuarzo, o también puedo colocar un cristal externo. Yo puedo meter un clock input, punto. Es decir, yo puedo tener una onda cuadrada generada por ahí y metérsela aquí. Dices tú, ¿y para qué? ¿No? ¿Y para qué? ¿Para qué? Bueno, pues para una cosa bien clara además y muy importante. Cuando yo tengo varios sistemas microprocesadores en las que uno es el maestro y el resto son esclavos, para que haya una sincronización entre el maestro y los esclavos, tienen que tener el mismo reloj. Que cuando haya un flanco descendente aquí, ese flanco descendente entre en todos, para que todos estén sincronizados y se puedan comunicar. Entonces, en esas condiciones, ya no me vale tener 3 sistemas, cada uno con su cristal de cuarzo, aunque oscilen a la misma frecuencia. Tengo que tenerlos sincronizados, con lo cual yo lo que hago es colocar el cristal de cuarzo al maestro, sacar un clock out, un reloj de salida y metérselo a los esclavos. Y en esas condiciones, que ya no me hace falta esta patilla de cristal, se puede utilizar como un pin de entrada salida, siempre aprovechando hasta el último pin. Entonces, esta es la parte osciladora. Esta parte osciladora va conectada, como hemos dicho, va a ir conectada, a ver si lo encuentro, va a ir conectada al reloj. No sé si me va a funcionar, Sí, funciona. Va a venir conectada al reloj de propósito general. Que como he dicho antes, el diagrama de bloque es, sin pretender liarnos, porque es un lío gordo, el diagrama de bloques es esto. El cristal oscilador, no, a ver, esto no está del todo bien. Módulo oscilador, más que cristal oscilador. El módulo oscilador con estas señales que teníamos aquí de entrada y salida. Señales que salen por aquí y entran a este circuito, alguna que viene por aquí, y señales que van a este circuito y que son capaces de entregarme básicamente o muy rápidamente como 3 tipos de relojes. El clock out, punto. Claro, clock out sí, pero me permite, con toda esta circuitería que tenemos aquí, controlar el reloj y con una serie de contadores que yo tengo, con una serie de multiplexores, controlar que esta frecuencia de reloj
pues sea de un valor o sea de otro o sea de otro. Diferentes valores. Yo eso lo programo a través de esto. O tengo dos tipos de relojes, que es el FLL y el PLL, que son dos tipos de relojes generados por unas partes concretas, y para eso me paso a este otro documento, que está mejor explicado, o por lo menos en castellano. Este es un reloj no igual que ese que hemos visto, pero son primos hermanos. Básicamente es la misma estructura. El bloque oscilador, y luego tengo la salida de reloj, el out, y tengo el PLL y el FLL, que está, ahora no lo veo, no tiene que estar por aquí, no. Está, igual tendrá mal alguna letra. Pero bueno, pues lo que hace las características que tiene, lo vamos a ver aquí, el módulo de propósito general de reloj suministra una variedad de fuentes de reloj a la CPU. Y su corazón es un dispositivo que contiene un FLL, un Frequency Locked Loop, bucle de enganche por frecuencia, de sincronización por frecuencia, y un PLL, fase Locked Loop, bucle de sincronización por fase. Ahora lo miramos, por encima. Controlados por referencias externas o internas al procesador. Nosotros, en su caso, deberemos de controlar o seleccionar cuál de los dos elementos queremos. Hemos visto que eran bloques aparte, pues tendremos que elegir uno o el otro. El reloj se deriva a los módulos, el reloj que se deriva de los módulos anteriores es conducido hacia divisores de frecuencia y así poder derivar relojes internos de baja frecuencia. Y yo voy a tener ahí una serie de divisores de frecuencia. ¿Para qué? Pues para poder meter esas frecuencias, por ejemplo, al timer. Si ya sabíamos que el timer tenía un divisor de frecuencia interno, que se podía hacer pues prescaler por 2, 4, 8, bueno, sí, o sea, sí, no, también. Yo también desde la CPU puedo sacar relojes de diferentes valores para poder configurar eso. También es posible conectar un reloj resonador o cristal externo e inclusive una fuente de reloj externo. La figura 1.1 se muestran el diagrama de tiempos, de bloques. Ya os digo, no lo vamos a mirar. Pero si queréis, el que tenga ganas, pues yo un rato ya lo he estado mirando, el que tenga ganas, pues bueno, pues lo trae bastante bien explicado. Cada uno de los bloques, qué es lo que hace, qué partes tiene, y qué hace pues cada uno de ellos, el B, el C, el D. Yo lo único que voy a explicar es la diferencia entre el FLL y el PLL. El FLL es sincronizado en frecuencia, es decir, lo que me hace es generar relojes sincronizados en frecuencia. Aquí y esto es, según para qué aplicaciones es importante. Yo puedo tener diferentes tipos de relojes. Puedo tener aquí relojes divididos por 2, por 4. Pues el FLL lo que me hace es que si yo dos señales sincronizadas en frecuencia son aquellas que cuando una empieza por 0, la otra también empieza por 0. Es decir, que este punto coincide. Entonces, a pesar de que pueda ser una frecuencia múltiple de la otra, coinciden en el 0. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes, exactamente por lo mismo que he explicado antes de la necesidad que tenemos de sincronizar los relojes cuando estamos trabajando en sistemas multi-CPU, en el que tenemos que tener las señales de reloj sincronizadas. Si esta CPU está queriendo hacer algo con el flanco ascendente y ese algo lo está queriendo hacer con el periférico de entrada-salida, pues tiene que ser con el flanco ascendente. Y cuando le entra un flanco ascendente al periférico de entrada-salida, tiene que ser en el mismo instante que se produce el flanco ascendente que yo tengo dentro de mi CPU. Con lo cual tengo que tener sincronizadas por frecuencia. Sincronizados por fase, sincronizados por frecuencia, igual lo he dicho no lo he dicho mal, porque no estaba mal dicho, pero se hubiese explicado mejor así, igual. Sincronizado en frecuencia. Los dos empiezan por 0. Mientras que dos señales sincronizadas en fase son aquellas que
pasan las dos por el 0 en el mismo punto. Si acabo de decir lo mismo, sí, pero no es lo mismo. O sea, no siempre que una pasa por el 0, la otra pasa por el 0. Siempre que la maestra pasa por 0, la otra, si en este instante esta no estaba en 0, porque se podría dar el caso, que es lo que hacen los osciloscopios, si en tiempo, si el generador de esta frecuencia hubiese sido así, lo que habría hecho este sincronizador de fase habría sido decir, no, pues mira, tú como estás aquí en este punto, tú ahora, por decir de alguna manera, tú te esperas y empiezas desde 0 en este instante, para que coincidan los dos con el inicio de 0. Eso yo creo que en potencia sí lo vais a trabajar, porque eso es importante. Y por fase es que sí empiezan los dos por 0, pero bueno, pueden ser frecuencias del mismo rango. Pero no me voy a meter más, porque esto es un lío, ¿no? Es un lío enorme, y a final de cuentas, pues, por suerte para nosotros, con el Code Warrior nos da muchas facilidades. En un momento voy a abrir Code Warrior y vamos a ver esto que hemos explicado ahora. Tenía que tener ya abierto, lo voy a abrir. Voy a escoger, pues por ejemplo, uno de los de convertidores analógico-digitales que tenían tiempos de conversión. Nosotros podríamos programar el timer, los relojes, pero ya hay que... eso es otro paso. Si escojo un proyecto, voy a abrir un ADC 01. Lo tengo aquí abierto. Lo que os he dicho antes, para trabajar, a ver si me deja, que todavía debe estar haciendo cosas. Para trabajar con lo que hemos visto ahora, con las propiedades, lo que tengo que hacer es irme al componente CPU. Me voy al componente CPU y en el inspector del CPU, pues es aquí donde tengo las configuraciones del reloj. Incluso, pues bueno, pues tengo aquí las expertas, la configuración experta. Entonces, bueno, pues aquí tenemos los diferentes tipos de reloj, el PLL, el FLL, ha puesto AutoSelect, estas cosas que aparecen aquí, por lo menos que nos suenen, MCG, Mode, Output, Here, Oster, todos estos registros, a final de cuentas, son todos estos registros que tenemos por aquí, que me sirven para configurar el reloj, todos esos. Pero, lo que os he comentado, yo es que yo aquí lo que quiero es sacar un reloj, por ejemplo, para este convertidor analógico-digital. Y en este convertidor analógico-digital, el tiempo de conversión lo teníamos en 9 microsegundos. Recordáis que si yo pinchaba en este punto, aquí me dejaba elegir un tiempo. Claro, y aquí es un poco, no sé si la palabra es la clave, pero la pista sí. Si yo pincho en el clock pad, en este clock pad, lo que tenemos es el estado de todos los elementos que acabamos de ver en este diagrama de tiempos, todos estos elementos, para conseguir los 9 microsegundos. Estos microsegundos. Estos son los elementos. Esto es la configuración. Yo no la tengo que andar, por suerte, poniendo de uno en uno, ¿no? Sino que si yo vengo aquí y le digo, pues mira, escógeme un 19 microsegundos. Le digo clock pad,
¿Sabéis? Me ha dado tiempo, además, si os habéis dado cuenta, a ver cómo cambiaba la configuración de los relojes. El reloj, no hablábamos de 32 kHz, el reloj de esta generación de relojes, ¿eh? Entonces, bueno, pues aquí tenemos otros relojes de 20 MHz, hay más relojes. El reloj ayer no lo he dicho, pero hay también relojes internos dentro del propio micro, controlador. Entonces esta es toda la estructura. Si yo ahora, como último paso, me vengo aquí al esquema, o penúltimo paso, y me busco cuál es el circuito que tiene él, el externo, el reloj externo, el bloque oscilador es este que tenemos aquí. El bloque oscilador es este, que tenía las dos patillas, la X-tal y la X-tal. Y tenemos un reloj de 8 MHz. Que tenemos un reloj de 8 MHz. Los 32 kHz luego son relojes internos. Incluso habéis visto que había uno de 20 MHz. Bueno, también tiene internamente relojes ahí metidos. El mundo de los relojes es todo. ¿Y qué los tiene? ¿De fuerza o más nivel? Internamente, mira, no te puedo decir exactamente, creo que no. Creo que los tendrá en base a condensadores, pero creo, no me lo he empapado todo. Que ya solo esto es Lo único que nos faltaría por ver aquí, y eso ya lo vais a ver vosotros en la carpeta, quiero decir, en la placa, lo único que nos faltaría aquí es ver ese cristal, y ese cristal lo tenemos aquí, es este que tenemos aquí. Si además lo miráis, lo vais a ver ahí, realmente no es un cristal, que sí, pero sí es este, si no recuerdo mal, es este, se ve lo que quiere, si no recuerdo mal, es un cristal, en algún sitio ya lo he visto, no sé si no lleva, no sé, ahora no me atrevo a decirlo, los condensadores, no me atrevo a decir, creo que no lleva los condensadores metidos dentro de ese cristal. Creo que este cristal es simplemente, es esta configuración. Es el cristal entre las patillas 1 y 3 y las patillas 2 y 4 a masa. Porque y os aconsejo que le echéis un vistazo a esto, sobre todo si alguna vez tenéis que hacer el diseño, os aconsejo que le echéis un vistazo, porque si no recuerdo mal, aquí no, pero en el detallado sí, tenemos hasta consejos para diseñar la placa de circuito impreso, referente a este cristal, las pistas, cómo poner los condensadores, a qué distancia, es una cosa muy importante. Bueno, con esto vemos el reset, el boot, el oscilador, el cristal, y lo único que nos queda por ver es el watchdog timer, que lo tengo que tener por aquí. En la última parte creo recordar que es muy rápido y muy sencillo de ver. Hemos hablado de él en numerosas ocasiones. El watchdog timer no es ni más ni menos que un contador que lo que me hace es provocar un reset si yo no lo realizo. Tal y como he vuelto a hacer la misma jugada aquí, el sistema de control del watchdog timer tiene la intención de forzar un reinicio del sistema cuando el software de la aplicación no se ejecuta como se esperaba. Para evitar un reinicio del sistema desde el temporizador, esto es un temporizador, es un puñetero contador, que lo que hace es, le entra una señal de reloj, ahora veremos de dónde, y va contando. Si llega a final de contaje, lo que me hace es me provoca una interrupción, punto. Y esa interrupción me provoca un reset, punto. Lo que tenemos que hacer es, si yo lo habilito, lo que tengo que hacer es preocuparme, hemos comentado varias veces, de continuamente provocar reseteo del timer
de este watchdog timer, provocar el reseteo antes de que pase el tiempo ese que tenemos ahí medido. Entonces es una cosa con la que hay que andar con mucho cuidado. Cuando yo hago un programa, claro, si es un bucle, pues como la tontería de práctica que vamos a hacer aquí, es un bucle, pues bueno, pues es un bucle. Yo en el bucle reseteo el timer. El ejemplo lo voy a mostrar porque me viene muy bien. Es tan sencillo como esto. Crear un programa que incorpore un watchdog timer con un tiempo de 390 microsegundos. En un bucle infinito con una temporización en microsegundos con el componente white. Vais a coger el white y le vais a poner, si ponemos que el watchdog timer tiene 390 microsegundos, pues lo que vamos a hacer es aquí colocar un white. Si es un white mayor de 390 microsegundos, ¿cómo se va a resetear? Y si es un white menor de 390 y le da tiempo a resetearse, pues bueno, vamos a ver, pero está que no se, simplemente que no se resetea. Simplemente eso, variar el retardo. Es decir, si miramos el proceso de Esper es tan tonto, a este no es. De todas formas me parece que me ha perdido la conexión. Si miramos el proceso de Esper es tan tonto, Ana, que es para hoy, como un bucle tal que así. Print hola, white, 400 US microsegundos, y clear watchdog timer. Ya está. Si este tiempo es menor de 400, pues a esto le va a dar tiempo a pasar por aquí y estar imprimiendo hola, 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 hola. Si pongo este tiempo mayor de 400, pongo reset y se para. Es tan tonto como ese. Ahora, tan tonto como ese en este caso, y en una aplicación que yo quiera hacer, tan complicado de que tengo que dominar todo el software y ver todos los caminos que hay, todos los bucles, todos los if. Si hay un if, tengo que poner un reset de watchdog timer aquí y aquí. Es decir, por todos los caminos que se pueda derivar el programa, tengo que colocar los resets. Y además, tengo que decir, mira, he colocado aquí un reset, nos viene el traje, que veíamos el otro día, nos viene al pelo. ¿Cuánto tiempo está en este cacho de programa? Tanto, ostras tú, 800 microsegundos, ahí tengo que meter por lo menos 3 resets de watchdog timer y además bien colocados. Es claro, son pruebas de que hay que ir haciendo y que son juegos, son muy interesantes. Vuelvo a mi máquina de control numérico, ¿no? Se vuelve tonto el control, porque ha habido un bajón de tensión, lo que sea, y el control, el cabezal, se pone a tomar por saco. No. Como yo eso no ha pasado 380 o menos microsegundos, pues lo que hago es, como ya ha pasado ese tiempo, pum, resetea y para todo. Bueno, entonces lo dicho, el software de aplicación debe restablecer periódicamente el contador. Si el programa de aplicación se pierde y no se restablece el contador antes del tiempo de espera, se reinicia, se genera el reinicio. ¿Cómo se reinicia el watchdog timer? Cuidado, con el método, claro, elemental, con el método. Hay un método reset watchdog timer, punto pelota. Si nos metemos dentro del reset watchdog timer, ese reset watchdog timer lo que me hace es resetear un registro, el srvcop, resetearlo, punto. Ya, pero para resetear eso, para que veamos que ahí hay una seguridad, no basta con decir ponme a cero ese registro. Ahí lo que hace es, esta rutina de la que estamos hablando, lo que me hace es, me escribe el 0.55 e inmediatamente después me escribe el AA. Cuando escribe el AA, en un determinado, en este registro, en este server cop, escribe un 55 y la siguiente instrucción, un AA. No vale escribir 55, me voy, hago otra cosa, vuelvo y escribo una A y ahora ya me lo resetea. No. Este registro lo que hace es leer el 55 y con el siguiente, entre comillas, impulso de reloj, se queda esperando una AA. Si le llega una A, resetea el watchdog timer, y si no le llega una AA, entiende que este 55 ha sido un error y no resetea el watchdog timer, con lo cual continúa cortando.
Explico esto porque esto es muy importante, porque es el protocolo que se sigue para, por ejemplo, escribir en la flash. Cuando yo quiero escribir en la flash, yo desde CPU quiero escribir en la flash, no vale con decir escríbeme en la posición de memoria tal, no. Esto es una llave. Usted va, mete la llave, mete la combinación 55 AA y en este caso ya entiende que es un reseteo. En el caso de la flash no, en el caso de la flash abre la flash y al abrir la flash te deja escribir en ella. En ese momento, pero mientras tanto no. Ah, no me queda muy clara una cosa. Sí. El 55 y el A tienes que poner el tú. O le va El 55 y el AA le tengo que poner yo, si soy yo el que hace la rutina de reseteo del watchdog timer. Si yo me cojo el programa, un segundo, si yo me abro, a ver si lo tengo abierto, no, sí, lo tengo abierto, no, este no es, sí, watchdog timer, aquí. Si yo tengo aquí este método que es el watchdog timer, este watchdog timer tiene ya, a ver dónde está, que no le veo ahora, aquí, coño, clear watchdog timer. Este clear watchdog timer, este programa, es el que te escribe el 55 y el A. ¿De acuerdo? Vuelvo a insistir, si lo quisieras hacer tú a pinrel, pues tendrías que hacerlo, pues escribir en el SRV tal, AA. La instrucción siguiente es escribir en el SRV tal, bueno, AA no he dicho, vale, 55, luego AA, y ya está. Ya te ha hecho el reset. Dos instrucciones. En este caso lo que haces es llamar a la ruta. Eso, cuando el contador te va para arriba, tú cuando quieres centrarte por el primer, o sea, es como una secuencia que tienes que hacer, ¿no? El contador, él, por hardware, desde el momento en que tú haces un reset, desde el momento en que activas el watchdog timer, que ahora mismo no lo veo, lo tenemos que tener aquí activado, aquí, disable no. En el momento en que activas el watchdog timer, lo tienes habilitado, pones en marcha el programa, ese contador empieza a contar. Y empieza a contar. Y está esperando a que tú le hagas un reset. Si le haces un reset, pum, se pone a cero, empieza a contar. Y está continuamente haciendo esto. Os puse un ejemplo que para mí es validísimo. El famoso automático de escalera que había antes en algunas escaleras, que era de péndulo. Que tú le dabas al botón y se echaba para atrás un péndulo y empezaba a oscilar. Y cuando se paraba el péndulo, pum, se apagaba la luz. De forma que si yo le daba al botón, esto lo hacía para atrás, pues metía un ruido. Soltabas y empezaba a oscilar. Si yo llegaba al primer piso, le volvía a dar al botón, soltaba y volvía a empezar a oscilar, con lo cual la luz no se apagaba nunca. El automático escalera. Entonces, en este caso lo mismo, este contador, él va contando. Si tú le reseteas, empieza desde cero. Siempre empieza desde cero. Ahora, si se te olvida resetearle, o se atasca el programa y no produce reseteos, sigue contando, cuando llega al tope de valor, genera un reset, y al generar el reset, pues la secuencia que hemos dicho antes. ¿Está claro? ¿Todos? Bueno, ya sé, es un tema, pero bueno, no sin profundizar demasiado, porque ya habéis visto que no nos ha dado demasiados... La cosa más dura es el reloj, pero bueno, no nos ha dado demasiados problemas gracias al entorno que tenemos aquí, pero bueno, por lo menos lo que sí os pido es, y acabaré, el último día de clase, acabaré haciendo un resumen de todo el micro. Entonces, no sé, a pesar de todo, vamos haciendo un puzzle, que vayáis colocando las piezas del puzzle, ¿no? La CPU, hemos colocado aquí la CPU, GPIO, el timer analógico digital, digital analógico, el comparador, el reloj, el reset, el boot, el watchdog timer, ir colocando las cosas. ¿Para qué? Lo que os vengo diciendo también desde el primer día. Para saber el qué. El cómo ya buscaremos, pero tenemos que saber el qué. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Pues yo sí os